Igual lo que podemos hacer es ir comenzando. La intención, no estoy seguro de que lo podamos lograr, pero la intención el día de hoy es concluir el análisis de las ideas fundamentales que como ustedes han visto, un poco la idea es ir explicitando las posibles conexiones o explicitando algunas de las dificultades o profundidades o en ocasiones perplejidades que se derivan de todo esto, y esta idea de irlas explicitando al tiempo que ustedes las van leyendo tiene más que ver con el hecho de que pues ya tengo bastantes años leyendo esto y leyendo las críticas a esto, entonces eso me ha ido permitiendo, creo, irlo comprendiendo cada vez mejor. Entonces va un poco en ese sentido, ¿no? Porque de alguna manera, en un primer nivel de comprensión, creo que el texto es claro. Sin embargo, sí puedo decirles que algunas de las maneras en las que lo interpreté hace algunos años ahora me parecen francamente tontas. Entonces, creo que sí es un texto comprensible, pero que al mismo tiempo tiene bastantes complejidades como para que valga la pena irlo analizando. Bien, entonces vamos a ir empezando y sus compañeros que se vayan integrando conforme lleguen. Nos toca ahora entrar a la sexta, a la cuarta idea básica que nos propone Rawls, que es la idea de posición original. Antes de entrar propiamente a ella, porque relativamente esta es quizás una de las más, de las que más se le discutieron a Rawls, pero al mismo tiempo me parece es una de las más fáciles de comprender en su funcionamiento y en su utilidad. Es una de las más sencillas. Lo que es difícil es aceptarlo, pero ese es otro problema, ¿no? Digamos, creo que es relativamente sencillo entenderla. Antes de entrar a ella, quiero señalar cómo Rawls al final, en la página 38, al final del apartado anterior, en el parágrafo 5.2, hace como a la pasada dos afirmaciones que son importantes tener en cuenta. Es algo que ya hemos mencionado. Una de ellas, una insistencia constante, por eso se llama, la tomo tan en cuenta, es que justicia como equidad no pretende ser una doctrina comprensiva. No es y no pretende ser una doctrina comprensiva. Eso es algo que a Rawls le interesa mucho señalar cuando lleguemos a la idea de justificación pública. Va a quedar más claro por qué es para Rawls tan importante esta afirmación. Pero no era eso. En ese párrafo, Rawls dice también, primero, que ni la filosofía política en general, ni justicia como equidad, como teoría particular, son filosofía moral aplicada. En ese sentido en el que se está trabajando, en este sentido en el que se está trabajando acá, no se pretende que sea filosofía moral aplicada. Otra vez, es una teoría ideal que se está construyendo como el fundamento posible para la justicia de una sociedad bien ordenada, ¿no? Entonces, en ese sentido está muy, muy acotado lo que pretende ser, y es, a pesar de todos los acotamientos, es una teoría ideal. No pretende ser filosofía moral aplicada. Para convertirlo en filosofía moral aplicada, tenemos que convertir los conceptos que en este momento son básicamente teóricos en conceptos operacionales, para que desde ahí podamos construir políticas públicas. Pero no es esta la intención de Rawls directamente. Alguien más lo ha hecho, aplicado a educación, aplicado a salud, aplicado a los combates de la pobreza, pero Rawls no tiene interés en hacer eso. Es nada más para recordarlo. Y lo segundo es que Rawls cierra con una frase que está, les digo, dicha como muy a la pasada,
diciendo que justicia como equidad se centra en lo político, que no es más que una parte del dominio de la moral o de lo moral. Lo moral es más amplio, evidentemente, y por eso doctrinas morales comprensivas como el utilitarismo no solamente hablan de política, sino de muchas otras cosas. Pero no es eso lo interesante. Lo interesante es lo que está entre paréntesis. Dice, se centra en lo político, en la forma de la estructura básica. Esto es, Rawls dice, como no queriendo, que lo político tiene su eje aquí, en cómo está organizada la estructura básica. Eso es lo político fundamentalmente y principalmente. Ajá. Entonces, es importante que lo tengamos presente, me parece, les digo, porque cuando lleguemos a justificación pública, veremos la importancia de la identificación clara de dónde está el terreno de lo político, que no es y no se identifica con el terreno de lo moral. Lo político es moral, pero no es todo moral. Ajá. Entonces es una de las aclaraciones que vale la pena tener presente. Bien, dicho lo cual, vamos ahora sí a la posición original. La idea de la posición original es una reformulación de la noción de contrato social que postularon los filósofos políticos modernos en la Europa del siglo XVIII, ¿no? Es una reformulación del contrato, no tanto como lo concibió Rousseau ni como lo concibió Spinoza, sino más bien como lo concibió Locke. Ajá. Es una reformulación de la noción del contrato social, un poco tal y como fue concebido por Locke, y otro poco pretendiendo fundamentarse, tener una fundamentación más bien a la Kant. Esto es una especie de mezcla en esta formulación de la posición original, es una especie de mezcla que hace entre Locke y Kant. Locke para la forma y Kant para la fundamentación. Ajá. La diferencia, otra vez, es que no está buscando, como Locke, una fundamentación para el Estado o para el poder político, sino que lo que está buscando es una fundamentación para unos posibles principios de justicia que sean válidos en una sociedad bien ordenada, ¿no? Entonces, no es el problema cómo fundamento el poder político, el problema es cómo obtengo unos principios de justicia válidos. ¿Y por qué lo hace así? Porque si comenzamos con la idea de la sociedad como sistema equitativo de cooperación entre personas libres e iguales, dice, inmediatamente surge la pregunta de cómo le hacemos para determinar los términos equitativos de la cooperación. Decimos que la sociedad es un sistema equitativo de cooperación, pero ¿de dónde salen los términos de la equidad? Ajá. Entonces, existen varias opciones. Dice Rawls, podemos recurrir a una doctrina revelada, podemos recurrir a Dios para que nos diga cuáles serían los términos equitativos de la cooperación. El problema con recurrir a Dios es que no todo el mundo cree en Dios, y entonces aquellos que por buenas razones no crean en Dios o crean en un Dios distinto que haya dado otros términos, no van a tener por qué aceptar los términos que les propongamos. Entonces, la recurrencia a Dios queda descartada. Podemos recurrir al derecho natural, o como dice él mismo, a lo que algunos llaman derecho natural o a la intuición racional. Ajá. Dice, tampoco podemos apelar a eso porque no todo el mundo acepta la idea de que tenemos derechos naturales. ¿Sí? No todo el mundo acepta la idea de que la naturaleza es una fuente de derecho que sea aplicable a nosotros en tanto sociedades simbólicas, ¿no? Entonces tampoco hay buenas razones para apelar a la naturaleza. No hay buenas razones tampoco para apelar a la supuesta existencia
de un orden moral extrahumano que nosotros simplemente tendríamos que reconocer a través de nuestras facultades racionales. Y entonces, dice Rawls, ¿por qué no nos quedamos con la idea de que los términos de la cooperación surgen de un acuerdo adoptado por ciudadanos libres e iguales, de los que van a participar en la cooperación? Y basados precisamente en lo que estos ciudadanos libres e iguales consideran que es la ventaja que les conviene obtener, o la ventaja posible que pueden obtener de la cooperación. Entonces, los términos equitativos van a surgir de un acuerdo entre los cooperantes. Dice Rawls que eso es lo que puede ser la mejor opción. Entonces, primero, fíjense, nos estamos alejando, que es una de las preocupaciones fundamentales de Rawls, por una de las críticas que le hicieron a la versión de 1971, donde yo en lo personal creo que sí fue claro, pero le dijeron que no era claro, ¿sí? Y daba la impresión de que estaba proponiendo una teoría moral comprensiva. Y dice, no, es que no estoy queriendo proponer eso, porque una teoría moral comprensiva no puede ser objeto de acuerdo político general, ¿sí? Por eso no se apela a una teoría moral comprensiva, porque lo que estamos buscando es un acuerdo político entre los cooperantes. Entonces no les puedo pedir que estén de acuerdo con algo en lo que no creen y no los puedo obligar a creer. Entonces necesito otro tipo de situaciones. Entonces, insisto, nos alejamos de que sean los términos equitativos una revelación divina. Nos alejamos de que los términos equitativos surjan de un orden moral preexistente que conocemos a través de nuestras capacidades racionales, y nos alejamos también de que surjan de un supuesto derecho natural, y nos quedamos con que surgen de un acuerdo entre las partes cooperantes entendidas como libres e iguales, que ahorita veremos eso qué significa, entre las partes cooperantes entendidas como libres e iguales, que además suponemos que tienen la capacidad de reconocer cuál es el acuerdo que les conviene. ¿No? Esa es básicamente la idea. Entonces, la cuestión es, dice Rawls, que lo que tenemos que buscar es cuáles son las condiciones bajo las cuales las personas consideradas como libres e iguales podrían alcanzar un acuerdo que sea válido. Esto es lo que va a resolver justicia como equidad. ¿Por qué? Porque estas condiciones deben lograr varias cosas. En primero, deben situar equitativamente a las personas consideradas libres e iguales. Esa es una condición que tenemos que lograr. Situar a las personas consideradas como libres e iguales en una posición equitativa de negociación, para evitar efectivamente que las diferencias reales que existen de posición o de poder le den una ventaja inequitativa a alguno en la negociación. Entonces tenemos que ponernos en un plano de equidad. Esa es la primera condición. La segunda cuestión que señala, que parece obvia, pero que es importante aclararla, es que debe quedar excluido del proceso de negociación todo lo que tenga que ver con amenazas de fuerza y coerción, con engaño y con fraude. Entonces tenemos que crear condiciones tales en las que las personas libres e iguales no estén en condiciones de recurrir a amenazas,
no estén en condiciones de recurrir a la fuerza y no tengan incentivos para recurrir a engaños o a fraudes. Eso es lo que se tiene que generar. De entrada, como ustedes pueden ver, no estamos confiando en que las personas son buenas personas. No, tenemos que ponerlas en condiciones en las que se vean obligadas a tomar un acuerdo que, por lo tanto, por las condiciones en las que se va a tomar, el acuerdo al que lleguen va a ser válido y equitativo. Entiendo que todo esto es mera suposición porque nunca llegaríamos a un punto original donde pudiéramos empezar algo desde cero. Sí, no, eso lo va a aclarar un poco más adelante. Pero, en dado caso de que se fuera a hacer, ¿quién se encargaría de garantizar todas esas cosas? Las propias personas. Por medio de un discurso racional. Las propias personas, porque efectivamente lo que es importante, es buena la pregunta, lo que es importante es que precisamente como se están poniendo en un plano de equidad, nadie asume ninguna posición de autoridad, son las propias personas las que controlan la validez de las condiciones y el mantenimiento de las condiciones. Porque no hay nadie que tenga esa posibilidad. Entonces es importante el señalamiento para que no lo perdamos de vista. Las propias personas se tienen que hacer responsables de que se mantengan y se respeten las condiciones. Obviamente, en esta teoría ideal que se está construyendo, evidentemente. Y entonces, lo que sucede es que pretende Rawls que este acuerdo no sea un acuerdo coyuntural para una determinada acción o para un determinado momento, sino que sea un acuerdo sobre la estructura básica. No es un acuerdo para cualquier cosa, sino que es el acuerdo para la estructura básica de la sociedad. Eso hace que sea más complicado todavía, porque relativamente es fácil, valga decirlo, aunque sabemos que no es así. Todos los que alguna vez hemos tenido que participar en negociaciones sabemos que no es tan sencillo, ¿sí? Pero es relativamente sencillo cuando lo que estamos negociando es, por así